Hola, hoy vamos a ver mis paseos por las tiendas de videojuegos de Japón. ¡Vamos allá! Pues sí, he hecho un pequeño compendio de todos los vídeos que fui grabando por las tiendas de Japón. Os comento. Tuve un problema con la cámara, ya lo he comentado en el videoblog. Bueno, en el videoblog no sé, pero lo he comentado en varios vídeos, ¿no? Que a partir del tercer día, de mi tercer día allí en Japón, toqueteé la cámara para ajustar otras cosas y me cargué el autoenfoque. Básicamente, el autoenfoque de la cámara lo pasé de automático a fijo. Entonces se me quedaron los planos de exterior, ¿no? Entonces para grabar en exterior me quedó guay, pero todos los primeros planos me quedaron borrosos. Entonces todo lo que grabé en tiendas y algunos clips que grabé por ahí de comidas y demás, pues los he tenido que desechar porque es que han quedado mal grabados. O sea, es que no se ve una mierda. Entonces lo que he hecho ha sido pues recopilar, porque yo tenía pensado hacer vídeos de tiendas, tipo, pues voy a entrar a un Surugaya y grabo todo el Surugaya, enseño los precios, hice un montón de planos de videojuegos, de precios, de estados, todo eso me ha quedado inservible porque no se ven bien los videojuegos, los primeros planos, pero lo que sí que me han quedado mínimamente aceptables son algunos planos generales de las tiendas. Entonces he decidido hacer un pequeño recopilatorio con todo lo que he podido salvar de todas las tiendas a las que he entrado y más o menos pues se ven todas las vitrinas, las estanterías, los videojuegos así, y muestro, sí que es verdad que en algunos muestro algunos videojuegos y vais a ver que no se distinguen los precios, que no se ven bien y tal. Entonces pues nada, disculpas por ello, pero es que ya digo, o sea, no me cargué el autoenfoque, no me di cuenta hasta que llegué a España. Me dirás, ¿gilipollas? Pues sí, la verdad es que sí, porque el problema está en que la DJI tiene una camarita, o sea, tiene una pantallita muy pequeñita y ahí no distingues tú realmente si está desenfocado o no, porque es tan pequeñita. Entonces yo los primeros días comprobé los vídeos, allí me llevé un portátil a Japón y los primeros días comprobé los vídeos y dije, hostia, se están grabando cojonudos y se oyen bien y tal, y yo dije, de puta madre, están quedando bien, y ya me confié y no volví a probar más vídeos. Entonces fue un gran fallo, una gran cagada. Pero bueno, nada, he recopilado todo lo que he podido de estos días allí y los voy a mostrar así, sin editar mucho, ¿vale? O sea, lo vais a ver a saco. Y será el último vídeo de videojuegos y compras de videojuegos, aparte del de las compras. Así que nada, espero que os guste. Bueno, y también vamos a hacer sección de videojuegos en Surugaya y en tiendas especializadas. Así que vamos a ver qué encontramos por las tiendas japonesas. Cositas por aquí, la Saturn. Entre 6.000 y 7.000. La Super Nintendo a partir de, mira, una 2.800, bastante blanquita. Los joysticks, este lo quiero yo, pero no a este precio. De Sega Saturn. Bueno, por ahí. Entramos. Más tarjetas. Tarjetas de waifus. Ojo, las tarjetas de Dragon Ball. Y aquí tienen de Pokémon. De Pikachu, una balda sola de Pikachu. Todo esto Super Famicom. Vamos a ver qué hay. Siguiente Surugaya, vamos para allá.
a buscar a lo que hemos venido, que es retro. ¡Ojo! La cartuchada. Pues estoy en un Surugaya, aquí en Osaka. Bien hermoso. Ayer hice compras aquí. Voy a enseñar lo que hay porque es la polla. Aquí está la vitrina de Sega Saturn. Mira todo el material que hay. El Astal, ayer me llevé un Astal como este. Dreamcast. Y Master System, ojo. Y arriba tenemos otros sistemas. Mega Drive arriba. Bare Knuckle, el Street of Rage 950, el Rambo. Un Shinobi por allá arriba. Esta es la zona de Famicom. Cartuchada máxima. Y lo que me interesa a mí, o lo que más nos interesa, es Super Famicom. Ayer nos llevamos unas cuantas cosas. Hoy me voy a llevar alguno también. $3.000 yenes el Yoshi Island. Madre mía. Lo hemos visto más barato, estos días. Bomberman, 2.600 yenes. ¿Qué más hay por aquí? A ver. El Star Fox, 2.100 yenes. Bastante bien la caja, Este está bastante bien, Este es el que a lo mejor me llevo. ¿Este es el de ayer? Ah, vale. Esto no lo entiendo. O sea, 1.800 yenes el Street Fighter 2 Turbo con la caja en peor estado. Con algo que le pasa a esto. Bueno, sí, esto pondrá que está mal. Y este que está perfecto, 1.500. Este me lo voy a llevar. No tiene ni Sunfade ni nada. Esto sería Game Boy. Game Boy en caja. Advance en caja. Nintendo 64. El Kirby 64. Este versión PAL está jodidamente caro. 200 euros para arriba. Pasa que esto no es multiplataforma. PlayStation 1. PlayStation 2. PlayStation 4 y PlayStation 3. A mí son sistemas que no me interesan, así que no. Y aquí está Sega Saturn, todo lo que hay de Sega Saturn, increíble. Aquí hay un Dragon Ball que este igual me lo llevo. No sé si hoy o otro día, tengo que hacer números, pero igual me lo llevo. Este es exclusivo de Japón. Y Dreamcast por aquí. Un Layer Section por aquí, 4.300 yenes. Este lo he comprado en otro momento. ¿Qué más hay por aquí? Un Bomberman. Difícil este también, el PAL europeo. De House of the Dead, difícil también el PAL. Los Pokémon. Carísimos. Carísimos. Los cartuchos sueltos también, carísimos. Game Boy, Famicom. Aquí tenemos Super Famicom. Me interesaría mucho el Batman este. Un Parodius un pelín caro. El Roman X3 caro. Aquí el Valis. Área 88, este ya lo tengo. Los Rockman. Un Dragon Ball Hyperdimension. Cartuchada. Y más cartuchada. No sé si se ven bien, Pues nada, eso es todo, así un poco a lo rápido. Me voy a llevar el Street Fighter porque es un muy buen precio. Este se ve caro ya en Europa, en las plataformas verdes. Así que nada, voy a pagar. Bueno, y como de figura no he enseñado nada, voy a enseñar aquí un montón. Estos son de Dragon Ball, todo esto Dragon Ball.
Es increíble la de figuras que llegan a ver de Dragon Ball. De locos. Ese no sé quién es. ¿Es un Trunks con el pelo rojo? Y aquí estamos en la zona de waifus. Aquí está todo Gotobu no Hanayone, las quintillizas. Aquí otras que desconozco. Aquí tenemos bastante de REM, de R0. De REM hay muchísimo merchant. Y de la hermana también. RAM, ¿no? ¿Era? Esta creo que es de... no me acuerdo. Y por supuesto también hay figuras picantonas. Bueno, aquí no hay muchas. ¡Ojo! Una Atenea con el jarrón de... Este no sé si es el de Hades o el de Poseidón. Y esta es una maquinita que tú le echas aquí las moneditas, sacas un papelito y es como una tómbola y te puede tocar esto. Incluso una Play 5. Y aquí está el primer Ayamakan de la semana. Vamos a ver qué vemos. Ah, en este sí que estuvimos, creo. Madre mía, bien de Sunfade aquí, ¿eh? Bien de Sunfade. Joder. Esto es como una zona Yang, ¿no? Mira. ¿Qué estoy viendo aquí? Una Super Famicom que yo creo que no funciona o lo que sea. Switch. Vamos a ver por aquí. Switch. Y Sega Saturn. Bueno. ¿Dónde está el compañero? Gundams, maquetas. Hemos entrado en una tienda de estas de electrónica. Mirad todos los juegos de Switch que hay. Estos son visual novels y videojuegos que están en japonés. No nos sirven a nosotros. Estos son juegos más que también tenemos por aquí por Europa, occidentales. No sé si es segunda mano. Y más por aquí. Están los Aplan por ahí. Los Raiden, Mikado, Sol Cresta. Están un poco subidos de precio, ¿eh? Este es un potato. Hay un potato y un surubaya. Costume Model, Anime Goods, and Board Games. Este es el potato donde venía muchas veces el David, creativo en Japón. La Super Famicom completa, 16.000 con su caja. Y blanquita, ¿eh? Las Famicom, 14.000 yenes, bastante nuevas. La Super Nintendo, entre 6.000 y 7.000.
Nintendo 64, 16.000, 10.000, GameCube 6.000, una PC Engine 21.000. En fin, Sega Saturn es que ni hay. Vitrina de Super Famicom. Castlevania, 98.000. Más caro que en Tokio. El Gore Knuckle 2, mordisqueado. Yo jeroglíficos todavía no los comprendo. Bueno, un Shinobi por aquí, por 27.000 yenes, madre mía. Y todo esto Super Famicom. Pues eso ha sido todo. Como habéis visto, han habido planos desenfocados. Lo vuelvo a repetir, disculpas. Espero que por lo menos hayáis visto que, bueno, hay material ahí en Japón. La verdad que las tiendas siguen teniendo material. Simplemente hay que recorrerte varias tiendas, varios sitios, varios lugares. Y tú, a partir de ahí, pues dependiendo de lo que vayas buscando, pues claro, vas a tener más o menos suerte. Ya lo he comentado en los vídeos de las compras. Es complicado ir allí con ciertos videojuegos en la cabeza pensando que te los vas a traer, porque luego esos videojuegos a lo mejor o no los vas a ver, o los vas a ver muy caros, o los vas a ver muy tocados, y va a ser complicado hacer una lista y hacer todo el checklist de toda esa lista. A mí lo que me pasó fue que yo empecé a comprar los primeros días, me reservé, pero sí que es verdad que los primeros días, cuando vimos que tampoco había tanto material y tanta cosa en varios surugayas y tiendas, dijimos, hostias, hay que ir comprando lo que vayamos viendo en buen estado, porque es que si no, se nos van a pasar los días y no vamos a comprar nada. Y sí que es verdad que luego fui viendo más cosas que a lo mejor me hubiese llevado, ¿no? Ya el presupuesto se me fue. Pero bueno, el tema está en que, por mucho que muchos influencers y youtubers y coleccionistas que van a Japón digan, ay, Japón está muy mal, está muy mal. A ver, sí que es verdad que el paraíso que era en 2019 cuando fui la otra vez, no lo es. Ahora Japón sí que está bastante más saqueado, cuesta de encontrar esas montañas de videoconsolas, esas estanterías llenas de videojuegos, esos Pokémon. Los Pokémon, yo recuerdo en 2019 de ver a lo mejor 200 Pokémon amarillo en una ristra así, Pokémon amarillo, 200 Pokémon amarillo, y ahora ibas y había 3 o 4, pero había, y los precios sí que en verdad que han subido. Pero aún se siguen pudiendo encontrar cositas, y digo más, la gente que vaya a empezar colecciones es un sitio perfecto, porque vas a encontrar los títulos más clásicos, los más facilones de encontrar, los vas a encontrar, y vas a encontrar también en vitrina videojuegos que están bien. Entonces, si vas a Japón, vas a comprar, y hay material. Lógicamente ya no es un paraíso, a ver, lo sigue siendo un paraíso, porque vas allí y aquello es deslumbrante, ¿no? Ver tanta cosa y tal, los estados, no es lo mismo que aquí, ¿no? Los manipulas, los tienes en mano, ese gusanillo, ¿no? De a ver qué te encuentras y tal. Pero se sigue pudiendo encontrar material. Luego, eso sí, no en todas las tiendas. Hay tiendas que, por ejemplo, los Oyamakan, yo me llevo una decepción. En 2019 estuvimos en varios Oyamakan y vimos joyas increíbles, los precios eran increíbles. Esta vez vimos más o menos los mismos precios y vimos ya todo bastante desgastado. O sea, estaba, no sé, como que tenían muy poco material en condiciones, todo muy, muy hecho polvo. En cambio, los Surugaya, repito, ya lo he comentado, los Surugaya de centros comerciales son los mejores. Yo los 3 centros comerciales que estuve tenían unos Surugayas enormes y eran los que más material había.
Así que yo mi recomendación es que si vais para allá, pues vayáis a los Uruguayas de los centros comerciales. Y luego el potato tampoco está, o sea, es más caro, está en precios caros, pero vais a tener todo el material ahí, vais a tener todo el género. Entonces, pues yo recomiendo ir al potato a comprar, ¿por qué no? Sobre todo cuando ya has liquidado todo tu presupuesto, estás en tus últimos días de Tokio y dices, pues mira, me puedo invertir 50 eurillos más en algo, pues vete al potato y date un capricho de algo que esté bien. Así que nada, esas son mis consejillos, no creo que no me he dejado nada. Y lo dicho, nos vemos en otro vídeo. Chao, chao, chao. Atención a lo que he encontrado, como curiosidad. Oliver y Benji en el Barcelona. Estos no sé si están editados en España. Creo que no. En el Bernabéu, jugando contra este. Aquí, Camp Nou también.